Uno piensa que los coches de 2 millones de euros funcionan perfectos y no. Quien tiene esos coches sabe que la mitad del tiempo no funciona. ¿Qué es lo primero que no sabemos que está controlado por software? O sea, yo me subo a un coche y hay algo que el coche controla por software que nosotros no sabemos. ¿Qué es lo primero que es? Yo me imagino que muchísimas cosas. Hoy en día los limpiaparabrisas están controlados por software. Los alzaventanas, depende en qué coche, están controlados por software. El ajuste de los asientos, software. Muchas cosas que hacemos normalmente que pensamos que son mecánicas, hoy en día está todo controlado por software. Vamos a entrar con el tema Bugatti, porque esta es buena, ¿no? ¿En qué momento un ingeniero informático se vuelve clave en una marca como Bugatti? El Nevera, ¿no? El Rimac Nevera. Sí. ¿Cuánto cuesta hacer este coche? Costó alrededor, si no me equivoco, alrededor de... A fin de cuentas, ¿es verdad que estamos haciéndole un favor al planeta comprando coches eléctricos? Depende. Tú, en general, depende del coche, pero en general, tú en el momento en el que compras un coche eléctrico, ese coche ha contaminado más que un coche de gasolina. ¿Tiene sentido que un coche que cuesta a lo mejor, yo qué sé, 60.000 euros? Hay Mercedes que cuestan 60.000 euros, ¿no? Falle más que un móvil, que un iPhone cuesta 1.000 y pico euros. ¿Qué nos deparará el futuro de los automóviles? Bien, hoy tenemos con nosotros a Igor Modino. Él es ingeniero informático y ha formado parte como ingeniero jefe en la creación de automóviles, de coches. En concreto de algunos bastante top, ahora hablaremos un poquito. Y nos va a contar, aparte de esto, cositas relacionadas con los coches que utilizamos día a día, con los coches que tenemos. Así que, sin extenderme más, Igor Modino. Igor, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por tenerme. Encantado de estar aquí. Pues encantados nosotros de que hayas buscado huequito, porque ya sabemos que no vives aquí y que vienes muy poquito por aquí, por Tenerife. Así que muchísimas gracias por el poquito tiempo que estás aquí, pues ofrecernos a nosotros esta horita que estaremos aquí compartiendo. Vale, la primera pregunta. Cuando nosotros nos subimos a un coche normal hoy en día, ¿qué es lo primero que no sabemos que está controlado por software? O sea, yo me subo a un coche y hay algo que el coche controla por software que nosotros no sabemos. ¿Qué es lo primero que es? Yo me imagino que muchísimas cosas. Hoy en día los limpiaparabrisas están controlados por software. Los alzaventanas, depende en qué coche, están controlados por software. El ajuste de los asientos, software. Muchas cosas que hacemos normalmente que pensamos que son mecánicas, hoy en día está todo controlado por software. De una u otra manera, ya aquellos relés mecánicos y que todo era mecánico, ya Claro, todo software. O sea que entonces un limpiaparabrisas no es un botón que le das y se mueve. O sea, ¿y por qué necesita eso estar controlado por un software? No lo necesita, es la evolución de todo. Todo se ha tecnificado, a veces en exceso, y todavía hay coches que sí, que es más eléctrico, electromecánico, pero hay muchos software, muchos coches en los que yo he participado en el desarrollo, no es solamente así. Por ejemplo, si tienes el control automático, pues tiene que detectar si hay lluvia, tiene que detectar si hay suciedad en el limpiaparabrisas y se activan automáticamente, ajustan la velocidad, todo eso se controla por software. Claro, eso sí tiene más sentido. O sea que se puede decir perfectamente que hoy en día, o casi que ya, un coche es más un ordenador que una máquina ya. Sí. Y de hecho el término del coche definido por software empezó con Tesla. Tesla, supongo que los habrás visto, habrás estado en Tesla. El software es buenísimo y todo se controla por el software. Y ya el resto de fabricantes han ido a la cola y todo el mundo hace lo mismo. Entonces, ya te digo, para mí, tecnificación excesiva del coche, pero es lo que hay hoy en día. Tecnificación excesiva. Es que estaba pensando justo eso ahora, de que claro, conozco Tesla, obviamente sí, y como amante de la tecnología que soy, claro, me fascina el tema, ¿no? Un coche que va solo, Sí. que tal, que frena, que adelanta, que incluso aparcas lejos, lo llamas y viene a buscarte, una locura, ¿no? Pero ahí yo tengo una relación amor-odio, porque claro, a mí me gustan los coches, entonces al que le gusta un coche, que un coche no suene, que no sea lo que nosotros, por lo menos yo tengo en mi mente como lo que es verdaderamente un coche. Entonces, claro. Ya somos dos. Yo igual. Claro, aún siendo ingeniero informático, te gustan los coches y un coche es un coche, está claro. ¿Y en qué momento
vamos a entrar con el tema Bugatti, porque esta es buena, ¿no? ¿En qué momento un ingeniero informático se vuelve clave en una marca como Bugatti? Que ahora hablaremos bien, porque el coche con el que más trabajabas Sí. era un Rimac Nevera. Lo que pasa es que ahora, si puedes, nos explicas brevemente Rimac Bugatti, qué relación tiene y cómo un ingeniero se vuelve clave en una marca como esta. Vale. Pues básicamente es en una parte es por el desarrollo propio de los fabricantes, que como te digo, Tesla básicamente rompió el mercado con su software y todo el mundo fue a la zaga a intentar llegar al nivel al que estaba Tesla. Pero otro también es toda la tecnología para ayudarte a la conducción, para aumentar ¿cómo se dice en español? La seguridad, ¿no? Y eso va todo pues, por microcontroladores, por software embebido. Entonces cada vez hace falta más ingeniería electrónica y de software en fabricantes de automóviles. Como dices tú, estudié ingeniería informática, pero mi pasión siempre fueron los coches. Y hasta hace igual 15 años o así, si no eras ingeniero mecánico, difícil lo tenías. Pero yo hace 10 años decidí que quería probar en el tema de los coches como ingeniero de software embebido. Me fui 2 años a Irlanda a trabajar en proyectos de Intel y decidí poner el currículum en 2 fabricantes de gama alta. Uno fue Rimac, me llamaron y claro, cuando llegas ahí ves que la mayoría de la gente se dedica a electrónica o a software porque hoy en día, como comentábamos antes, todo está definido por el software. El software lo controla absolutamente todo en el coche. Claro, a día de hoy, es lo que decíamos, ¿no? Piezas mecánicas en un coche, o sea, ¿qué porcentaje puede haber de piezas mecánicas y de piezas de software en un coche? Yo creo que un coche ya tiene más porcentaje de software que de mecánica, ¿no? Hombre, es difícil hacer la estimación, pero yo, por ejemplo, al Nevera, mi equipo suministraba 22 centralitas. Cada centralita pues tiene este tamaño, es un ordenador y lo controla todo. Nosotros controlábamos absolutamente todo en el coche. Incluso temas como los frenos. Los frenos ya no son mecánicos desde hace mucho tiempo, está controlado por software. La suspensión adaptativa, lo mismo, está controlada por software. Entonces hay parte mecánica y hay muchos ingenieros de automática, que es parte mecánica, parte de ingeniería informática o de software, que está combinado. Claro que antes, no sé si será igual, ¿no? Entiendo que no. Que antes en el freno tú pisabas el freno era una Era una palanquita bomba, que sí. tenía un cable, que tú pisabas el freno, tirabas ese cable y Ya está. la bomba apretaba, ¿no? Ahora No. eso ya nada. No, nosotros en el Nevera, por ejemplo, hay un circuito redundante que es mecánico, pero básicamente es un sensor de presión que le dice a la centralita de los frenos cuánta presión aplicar. Para frenar hay un target de deceleración y la centralita lo gestiona todo. Madre mía, que lo del Rimac Nevera, Rimac es la marca, Nevera el modelo, lo estaremos poniendo, seguramente irá saliendo por aquí de vez en cuando, lo pondremos nosotros para que sepa cuál es el coche, ¿no? Obviamente. Entonces, claro, esta marca Rimac, ¿no? ¿Por qué la asociamos con Bugatti? Es porque fusionan, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, o sea, fusionan por qué? O sea, ¿qué tenía Rimac? Porque claro, yo por ejemplo Bugatti sí lo conozco, pero Rimac no lo conocía hasta que no hablé contigo, ¿no? Entonces, ¿qué tenía Rimac para acabar interesándole a Bugatti o Sí. que esa fusión se hiciera? Bueno, Volkswagen rescató la marca Bugatti hace 20 años, creo, 20 y algo años, e hizo el Veyron y la idea era ser el coche más potente del mundo. Y lo hicieron. Y para ellos no era rentable. Con el paso del tiempo, por ejemplo, hasta donde yo sé, con el Veyron perdieron dinero, con el Chiron no, pero era un negocio muy, muy pequeño. Y ellos querían centrarse en la producción en masa, ¿no? En el Polo, en el Golf, ahora con la transición eléctrica y tal. Y a su vez estaban buscando proveedores tecnológicos. Entonces Rimac tiene dos vertientes. Rimac tenía la parte que hacía el coche, hicieron el Concept One antes de que yo llegara y luego hicimos el Nevera. Y luego es la parte de suministro, perdona, ya del español, de partes para otros fabricantes y también para la propia Rimac. Y hacían, por ejemplo, baterías, motores, etc. Entonces hubo una inversión por parte de Porsche, que compró parte de la empresa. No, Porsche de por medio también. Sí, porque bueno, la historia de cómo se organizan Porsche y Volkswagen es complicada. Porque Volkswagen tiene a Porsche, pero la familia Porsche tiene a Volkswagen. Es una cosa un poquito complicada. Y en una de estas se estaban haciendo unas demostraciones del Nevera. Llevamos 2 prototipos a Alemania a presentárselos a la cúpula directiva de Volkswagen.
Y un par de semanas después, en una reunión de Mate con uno de los directivos, le dijo, ¿te interesa Bugatti? Y Mate se lo tomó a broma, no le dijo nada, y dice que 3 semanas después lo llama, el de Volkswagen. Mira, no me has dicho nada. Y básicamente le ofrecieron Bugatti gratis a cambio de una inversión de Porsche en Rimac. Amigo. Porque, claro, ellos también querían que Bugatti transicionara a vehículos eléctricos. Y Mate se negó. De hecho, el nuevo Bugatti no es eléctrico. Es híbrido enchufable, pero tiene un motor de 16 cilindros, con lo cual poco eléctrico. Bueno, algo consiguieron, ¿no? Sí. No consiguieron No un consiguieron eléctrico, pero... Pero sí. al híbrido pasó por el aro, ¿no? Pero ahí se esperaba que el futuro fuera eléctrico y por suerte o por desgracia, pues no va a ser tan rápido. Claro, porque esto estamos hablando de inversiones gordas, ¿no? Porque el Nevera, ¿no? El Rimac Nevera. Sí. ¿Cuánto cuesta hacer este coche? ¿Cuál es la inversión para hacer este coche? Pues el desarrollo fue muy barato. El desarrollo fue muy barato por las condiciones en las que se hizo. En Croacia los sueldos no son muy altos y lo hicimos todo en casa. Y cuando decimos que lo hicimos todo en casa, absolutamente todo. Hardware, software, piezas mecánicas, salvo el aire acondicionado, que viene de un Audi R8, y la dirección. El resto es todo hecho a medida y hecho en casa. 90 y pico % del coche es hecho en casa. Costó alrededor, si no me equivoco, alrededor de 150 millones costó desarrollar el coche. Y eso es barato, ¿no? Entonces, Eso es barato. ¿cuánto es caro? O sea, ¿cuánto puede costar a lo mejor el desarrollo de un Bugatti Veyron? ¿Más caro? Depende de cómo lo hagas, porque ahí hay muchos intereses de diferentes partes. Nosotros, cuando empezamos el desarrollo del Nevera, fuimos a suministradores típicos como Delphi, Bosch, Conti, para ver cuánto nos cobraban por hacer parte de la electrónica y te pedían 20-30 millones por sentarse a hablar. Eso para empezar. Mi madre. Cuando vas a hacer 150 coches, no te salen las cuentas. Lo haces en casa. Claro, porque los Neveras se hicieron 150. Sí, el objetivo eran 150, no se han vendido 150. Eso es lo que te decía, que la transición no es tan rápida como se pensaba porque no hay demanda. No hay la demanda que se esperaba de supercoches eléctricos. ¿Y un supercoche eléctrico Rimac, cuánto cuesta esto? Si yo quiero comprar uno, ¿cuánto vale eso? ¿A PVP? Pues empezaba. Esto nunca te lo dicen. Tú no vas ahí, no hay un catálogo que te diga esto cuesta tanto. ¿no? Claro. Eso es una negociación, personalización y tal, pero alrededor de 2 millones de euros empezaba. Ahora mismo tengo que estar alrededor de 2 millones, casi cerca de 3 millones. Madre mía. No me lo puedo permitir. Vale, y ¿qué crees que es más difícil hacer hoy? Porque claro, hablando de esto, ¿qué es más difícil? ¿Hacer un coche que sea rápido? ¿O hacer un coche que sea fiable o utilizable? Fiable. Muchísimo más. Hacer un coche rápido es fácil. Sobre todo si lo haces eléctrico. Hoy en día, bueno, el mayor problema son las baterías, pero los motores, por ejemplo, nosotros el Rimac tiene 2000 caballos. El Nevera R tiene más de 2000 caballos. Y los motores te dan más. 2000 caballos. Sí, ahí el problema son las baterías. Oh, pero hay un límite. Hay un límite de tracción y ya se ha llegado al límite de tracción. De hecho, hay un coche el coche chino, tiene cerca de 3000 caballos, pero en Nürburgring no puede ir más rápido de lo que te da la tracción. O sea, está limitado por tracción. No ya por se ha llegado a la... O sea, Sí. ya se ha hecho a día de hoy en el mundo el coche más rápido que se puede hacer. Da igual la tecnología. Que se puede hacer, a ver, si tienes una recta de 200 kilómetros puedes ir más rápido. Pero en un circuito como Nürburgring no se puede ir más rápido. A Nürburgring y que... Tardas, pues no sé si son 17 minutos o algo así. No, 7 minutos y pico. 7 minutos. 7 y pico, ¿no? 7 minutos y pico, sí. Mi madre. Vale, vamos a hacer doble clic en el Rimac Nevera, ¿no? Que es el coche en el que más has trabajado, ¿no? Sí. Porque después te preguntaré y nos contarás que también formaste parte de proyecto de los Bugatti, ¿no? Entonces, vamos a hacer doble clic en el Nevera, que impresiona por cifras, obviamente. O sea, 2 millones de euros. A moco de pavo, ¿no? Entonces, dentro de este proyecto, Sí. ¿cuál fue el mayor reto que te encontraste o que se encontró el equipo de ingenieros informáticos detrás de este proyecto?
A nivel global es imposible decir, porque el primer coche de Rimac, que fue el Concept One, no estaba homologado. Era básicamente un prototipo, se hicieron 8 y no se pueden usar en la calle, salvo con licencias especiales, etc. Entonces, a quien se lo vende sabe lo que está comprando y hay que usarlo con cuidado, digamos, son prototipos. Es el primer coche que hacía la empresa homologado y sin experiencia. Básicamente ninguno de los que estábamos allí teníamos experiencia en haber hecho otro coche. Yo nunca hice un coche. O Y sea, ¿fue tu primer coche ese? Sí. Y como yo, te diría el 90% de los que estábamos allí. Entonces es ilusionante, es apasionante, trabajas muchísimo, pero es muy difícil. Y a nivel de ingeniero informático, todavía queda en la industria la percepción de que el coche es un objeto mecánico, lo que hablábamos antes. Y absolutamente todo en el coche hoy en día lo controla software y electrónica. Entonces eso era, no voy a decir peleas constantes, pero sí que no, la frase es solo software, es solo software. El software es una grandísima parte de lo que es un coche hoy en día. Y eso, la relación con los ingenieros mecánicos y que ellos también se involucren un poco, por ejemplo, los ingenieros de chasis. La suspensión está controlada por software, pero ellos no saben nada de software, ni de control, ni ellos son solamente mecánicos. Pero cuando hay un problema con la suspensión, van a los ingenieros de software, pero es un problema de chasis. Entonces esa integración, eso fue un problema importante durante el desarrollo del Nevera, incluso al principio del desarrollo del nuevo Bugatti lo mismo. Claro, esa comunicación entre departamentos, ¿no? Porque Sí. es como, ¿y Sí, cómo le sí. explico yo al mecánico que esto y tal, ¿no? Que es un lío realmente. Que esa es una pregunta que tenía. Obviamente no se puede comparar un coche de este tipo, un Nevera, que es un concept en un momento y que se hacen unas unidades limitadas Sí. y es específico, es un coche muy de nicho para hablar, Sí. para entendernos, ¿no? No se puede comparar con un Polo, por ejemplo, o los coches que se hacen en masa que compramos todos, ¿no? Entonces, en este coche, ¿qué es lo que exactamente controla el software? Todo. Habrá algo que todavía Absolutamente no. todo. Todo. Absolutamente todo. Parte mecánica pura, queda la apertura de puertas. La apertura, no el lock and lock, eso es electrónico, la apertura. Pero con el Rimac Nevera hicimos un coche alemano, que es el Pininfarina Battista. A nivel de chasis es igual. Ellos hicieron un poco de tuning del chasis. A nivel de electrónica, básicamente lo mismo. La carrocería es distinta y en ese, por ejemplo, ni siquiera la apertura de puertas es mecánica. Es un botón y es todo eléctrico. Y lo controlamos, pues como te decía, los limpiaparabrisas, los alzaventanas, el ajuste de los asientos, absolutamente todo. Todo lo que pasa dentro del coche hay software detrás. Hombre, claro, es que, por ejemplo, los coches que tienen sistema de control por voz, Sí, claro, si tú le dices al coche sube la ventanilla y la sube, tiene que estar controlada por software, si no es efectivamente. imposible. Mi madre. ¿Crees que hay momentos en los que el coche sabe más que el conductor? Sí, Siempre, ¿no? sí. Depende del coche, pero en el nuestro sí. De hecho, teníamos. El Rimac tenía varios modos: modo de ahorro, modo track, modo sport. Y hay uno que es drift. Entonces, te permitía hacer drifting y básicamente el coche controlaba el drifting. El coche, nosotros tenemos 4 motores, uno en cada rueda, y de medimos 100 veces por segundo la cantidad de par que aplicas, los ángulos. Entonces, hacer un drift sin haberlo hecho nunca y parece que eres Ken Block. Y eso, claro, el coche sabe más que tú. Si tú eres un conductor experimentado en drifting, tú notas lo que hace el coche y ajustas. En este caso, tú básicamente no notas nada, el coche lo hace todo por ti. Y aparte de eso, bueno, el coche sabe, obviamente, la geolocalización, la posición de absolutamente todo, de los pedales, de todos los controles, los ángulos, presiones de todo. El coche sabe muchísimo que tú no sabes. Claro, y que realmente no deberíamos ni de saber, ¿no? Porque te imaginas. Cuanto menos sepas, casi que mejor, sí. Claro. Ahí hoy en día hay sobrecarga de información en todo. Y allí en el Nevera, por ejemplo, hubo muchas discusiones sobre qué información mostrarle al conductor. Porque con todos los sensores que hay, al final puedes estarle mostrando información por días. Claro. Hay tanta que, Oh, claro, sí, sí. que le muestras, ¿no? ¿Qué es lo
o bueno, en tu opinión, esta es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo relativamente, o sea, lo realmente importante que debería saber el conductor de un coche? Porque habrá algunos que me dirán las revoluciones, la velocidad y en qué marcha voy. Y algunos dirán ni la marcha. Cuanto menos mejor. Yo creo que las revoluciones, por ejemplo, yo ahora mismo tengo un híbrido enchufable. Cuando viene eléctrico, no sé las revoluciones del motor. Claro. Ni me interesa. La velocidad, obviamente, y luego si algo falla, claro, warnings, errores, si hay que mostrarle. Más allá de eso, casi que es distracción. Totalmente. Séntate en la carretera y que el coche haga Sí, lo... si todo está bien, no le digas nada al conductor. Claro, vamos, yo creo que irremediablemente, ¿no? Hacia un futuro en el que no habrá ni que conducir. Porque si ya en un coche el software lo controla todo, ya un Tesla te va solo. Si es cierto que no es completamente desatendido, sino tiene que haber un conductor sentado y tal, y si te duermes te despierta y cosas de estas. Pero llegará un momento en el que eso ya tú cojas el coche y digas, mira, llévame a tal sitio y vayas durmiendo. De hecho, no sé si sabes que otra de las empresas de Mate Rimac, del fundador de Rimac, se llama Verne, y es de conducción autónoma. Y el próximo año en Zagreb, en principio, la promesa es que en primavera de 2026 tienen los robotaxis de desarrollo propio ya circulando por Zagreb. Bueno, en Sin China. conductor. Que el otro día alguien me dijo que estuvo en China. ¿Quién fue? Ahí no fue, ¿no? Y que llamas un taxi y el taxi viene y no hay nadie. Le das un botón, abres, entras. Esto no hay ni asiento del conductor, son 2 asientos, Madre mía. en tipo lounge, todo con pantallas. La verdad es que la idea está muy bien. Si funciona. Yo quiero verlo funcionando. Yo he visto los prototipos, claro, pero Claro, pero es que verlos por la ciudad. si llegamos a eso, imagínate que esos coches funcionan y van bien y toda la historia. ¿Cómo haces para mezclarlo con los coches que las que conducimos nosotros? O sea, al final nos van a prohibir conducir a este ritmo. Yo es lo que te iba a decir, si no es por ley que se prohíba, siempre va a quedar. Siempre va a quedar, igual que hay coches clásicos que contaminan muchísimo más de lo que está permitido, pero hay licencias. Y esa es otra, antes de hacerte la última que tengo aquí del coche, ¿no? Del Nevera. Mm, ¿Es verdad esto de que el eléctrico consume menos que el gasolina? Que tú me dirás, es obvio, porque el de gasolina emite unos gases y el eléctrico no. Pero claro, para fabricar esa batería, ¿cómo se hace eso? Al final, a fin de cuentas, ¿es verdad que estamos haciéndole un favor al planeta comprando coches eléctricos? Depende. Tú, en general, depende del coche, pero en general, tú en el momento en el que compras un coche eléctrico, ese coche ha contaminado más que un coche de gasolina. Desde que hagas... Pues ahora mismo no sé, porque esto ha mejorado mucho la tecnología y también se utilizan baterías más pequeñas, son más eficientes, pero digamos, desde que hagas 10.000 kilómetros ya has compensado y ya contamina menos. Entonces a largo plazo sí. Y las baterías de litio son reciclables a más del 90%. Y claro, está controlado, no es como un móvil que igual lo tiras donde sea. Los coches normalmente los cambias por otros o los llevas al desguace y hay un ciclo de reciclaje de baterías. Vale, pues mira. Bien, entonces, buena noticia. Vale, esta ya creo que es para ir acabando con el tema del Nevera, ¿no? ¿Qué fue? Y esta me imagino que a lo mejor no es una sola cosa, pero habrá, ¿no? ¿Qué fue lo que más problemas dio del diseño de ese coche que nadie se lo imagina? Hubo muchísimos problemas por todas partes, pero una cosa que además suena un poco ridícula es el control de las ventanillas. Porque decidimos que el coche iba a tener sistema de anti-pinch, que básicamente si tú subes la ventanilla y detecta un obstáculo, para y baja un poco, ¿no? Para evitar accidentes, que alguien se quede atrapado en la ventanilla. Lo que te hablaba antes de la comunicación con departamentos, el que hizo el diseño mecánico del sistema de la ventanilla no tuvo en cuenta cómo se miden las fuerzas y no había un sensor de fuerza. Entonces teníamos que usar las revoluciones del motor y el consumo del motor para ver si había un obstáculo. Yo. Pero el diseño en general de la ventanilla no estaba hecho bien y la fricción no era constante. Entonces había veces que el motor se movía y simplemente porque la ventanilla no encajaba bien, la fricción era mayor y detectábamos que había un obstáculo cuando no lo había.
Entonces, ajustar los parámetros para que aquello pasara a la homologación, porque además las pruebas de homologación están estipuladas, cuánta fuerza puedes hacer y tal. Y nosotros sin sensor de fuerza hacíamos estimaciones en función de la velocidad y el consumo que hacía el motor, que podía ser un obstáculo, ¿no? Y en la homologación tienes, por supuesto, falsos negativos, que es que tú no detectes el obstáculo, o falsos positivos, que es que detectes un obstáculo que no está ahí. Y los dos son malos. Y eso llevó muchísimos meses. Meses. Claro, que tú subes la ventanilla y no hay nada y se te para. Sí. Claro. Y eso ya el coche estaba prácticamente homologado y todavía estábamos con pruebas de las ventanillas. Claro, Que parece absurdo. que imagínate en un coche de este tipo, ¿no? O sea, yo de repente cojo y digo, me voy a comprar un Nevera. ¿Cuánto vale un Nevera? ¿No? Me siento ahí, hago el rollo y tal. 2 millones y pico. 2 millones y pico y voy a subir la ventanilla y se me para a la mitad. Pero eso, uno piensa que los coches de 2 millones de euros funcionan perfectos y no. Quien tiene esos coches sabe que la mitad del tiempo no funciona. ¿Sí? El Rimac Nevera, de hecho, funciona muy, muy bien. Muy bien. Mate quería que el coche funcionara siempre y funcionara bien. Insistió muchísimo, hicimos muchísimos kilómetros. Un coche de ese precio normalmente no hace tantos kilómetros, no hace tantas pruebas. El coche funciona muy bien. Y luego oyes a gente que tiene este tipo de coches. No voy a decir la marca, pero uno que iba a sacar uno de sus hipercoches y no encendía. Y dice, bueno, pues nos vamos en el Porsche. Porque ese funciona. Y lo Qué tienen feo. asumido, que eso... Claro, es que llega un momento que pasas una línea que es como que, mira, te vas a comprar un coche que no tiene nadie, hay 150 unidades, pero es que es tan milimétrico que van a haber errores y cuenta con ellos. Claro, claro. Es un desarrollo a medida, como dices tú, que se van a hacer 150, 100, 200 unidades. Te compras un Volkswagen Golf, ese mismo motor se utiliza en Audi, en SEAT. Hay millones de motores que generación tras generación se van optimizando y se van haciendo mejores. Aquí lo haces, específico para ese coche, haces pruebas, pero hay cosas que no puedes probar. Y hay escenarios en los que no funcionan. Claro, está claro que obviamente el motor de un Golf hoy en día no lo fabricas este año en 6 meses. Es un motor que son versiones de versiones anteriores. Claro, es realmente complicado y jodido fue el primero. Claro. ¿No? Y después los otros habrán sido como mejoras claro. del primer motor. Sí. Que cuando hicieron el primero sí fue una puñeta, seguro. Claro. Por eso también los coches eran seguramente más caros, ¿no? Bien, vamos a entrar aquí al día a día nuestro, ¿no? Porque yo aquí tengo una cosa, ¿no? Que me ha rondado siempre a mí la cabeza. O sea, los coches cada día tienen como más tecnología, más ayudas, ¿no? Sí. Yo recuerdo que cuando yo me saqué el carnet, yo iba por la calle, veía un sitio para aparcar y yo tenía que aparcar con los retrovisores y mirando para atrás. Ahora, después nos pusieron unos sensores. Ahora tú aparcabas y si te ibas acercando iba pitando. Pi, 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 párate aquí. Después nos añadieron la cámara. Ya no solo eran los espejos, ya tenías una cámara, te avisaba unas líneas y tal y cual. Ahora también han añadido el autoparking. Yo tuve un coche que aparcaba solo. Yo le daba un botoncito y solo tenía que acelerar y frenar. El coche giraba, tal, aparcaba. Entonces llegará un momento que el coche aparque completamente solo. Todos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso nos hace peores conductores a la hora de que tuviésemos que conducir un coche que no tenga eso. Es decir, a mí hoy en día me quitas la cámara y me quitas los sensores. No te digo que no aparco, aparcaría, pero me haces claro. una puñeta. Sí, eso... Al final tú te acostumbras a usar lo que te dan, ¿no? Entonces, si te dan las cámaras, tú te acostumbras a aparcar con las cámaras. Si te quitan las cámaras, tú no sabes aparcar. Porque no aparcas con los retrovisores, aparcas con las cámaras. Entonces, el hecho de que nos volvamos dependientes de la tecnología en sí no es ni buena ni mala. Lo que pasa es que si nos hacemos dependientes de la tecnología y luego nos la quitan, el tema es que si no te la quitan, pues bien. Pero también incluso tema de conducción autónoma, ahora mismo es obligatorio el detección de límites de velocidad, el mantenimiento de carril, etcétera, que se puede desactivar. Entonces, si alguien está acostumbrado a ir con ellos activados y lo desactiva voluntariamente o por error, puede ser peligroso. Claro. Porque tú cuentas con que el coche te manda a mantener en la línea, que no deberías, pero miras para aquí, hacer lo que sea, que no deberías, de nuevo. Y cuentas con que el coche va a estar ahí. Pero eso lo desactivas o coges el coche de alguien que lo tenga desactivado y... Sí.
Está claro. Entonces, lo que habrá que hacer es que la tecnología siga para adelante. Porque como la tecnología se pare y tal, Sí, o sea, para atrás ya no vuelvas. Porque ya te digo yo que una persona que saca el carnet a día de hoy, sí. bueno, no sé si a día de hoy, pero dentro de 20 años, que seguramente sacarse el carnet será completamente distinto a lo que hice cuando me lo saqué yo. Una persona que saque carnet dentro de 20 años no sabe conducir un coche de los que yo conducía cuando me saqué el carnet, que eran completamente mecánicos, o bueno, no completamente, pero mucho más que ahora. No había Claro. sistema de información, no había pantallitas, aquello era... Y tú llevabas el coche al mecánico y el mecánico hacía así, a ver, acelera, esto puede ser, y por oído y tal. Ahora el coche te lo enchufa. Y Claro, una máquina te dice, tiene esto. cuando los Joder, coches eran mecánicos, así. claro. Entonces una persona o sea, al final nos hace peores conductores, la tecnología como tal, ¿no? Hombre, yo no sé cómo serán las autoescuelas ahora mismo. Yo espero que no dejen usar ese tipo de tecnología, que enseñen a la gente a utilizar lo básico que son los retrovisores y tal. Eh, pero al final, al día a día, si Es uno que se fíjate, acostumbra, fíjate hasta dónde te lo llevo en Estados Unidos, que estuve hace poco, y además que es conocido, ¿no? Ellos no saben conducir con embrague. Ellos sí, aprenden a conducir en la autoescuela coche automático. O sea, conducir un coche allí manual, eres como si fueses un gran piloto. Y es como, mira, esto nosotros, yo me saco el carnet así, o sea, si a mí se me cae el coche me suspenden o me ponen una falta. ya. Y allí no. Entonces, acabará pasando esto aquí en Europa, que Solo te sean iba a tantos comentar, coches. yo no sé si aquí se siguen haciendo con coche manual o hay alguna otra escuela que utiliza automático, pero sí. Las dos cosas. O sea, o sea, te puedes sacar hay un carnet Hay de un coche carnet de coche automático. automático, eso no lo sabía yo. Imagínate. O sea, me saco y solo puedo conducir automático. ¿Ves? Lo que yo te digo, al final, vamos para así ahí. Ya, Porque al final es mucho más cómodo. O sea, mi coche es automático. el mío también. Yo me acuerdo que cuando Sí, yo tenía 18 años y me saqué el carnet, todos queríamos la palanquita. claro. No, no, estás loco, automático, qué aburrido. Tal. No, no, a mí dame embraguito y tal. Y yo a medida que ha pasado el tiempo, o sea, a mí, yo ya si me compro otro coche, seguramente será Automático. automático. Y cada vez conozco más gente que tiene automáticos. Cuando yo tenía 18 20 años, el que tenía el automático era raro. Yo aquí tenía, bueno, a mí me encantan los coches, aquí llegué a tener 4 a la vez. E iba al trabajo caminando, con lo cual era un coñazo tener los 4 coches. Y eran, 2 eran automáticos y 2 eran manuales. Y me acuerdo de pasarme del automático al manual e ir a meter la marcha sin embragar. Uf, claro. Eso, claro, cuando raspa un par de veces ya No, te o das como, cuenta. como pises el freno del automático con la fuerza con la que pisas el embrague, sales por el cristal para adelante. En fin. Vale, ahora, ya, aquí entro ya como ingeniero informático que eres, ¿no? Porque claro, mm, tiene sentido que un coche que cuesta a lo mejor, yo qué sé, 60.000 euros. Hay Mercedes que cuestan 60.000 euros, ¿no? Falle más que un móvil, que un iPhone cuesta 1.000 y pico euros. El tema de la electrónica en los coches va muy, muy retrasada por temas de seguridad. Nosotros, por ejemplo, en el Nevera, ya te digo, 22 centralitas, que cada centralita es un ordenador. Estamos hablando de. Empezamos el desarrollo, yo empecé el desarrollo hace 8 años, que es cuando llegué a Croacia. Hace 5 o 6 años es cuando ya estaba en fase de producción. Cada procesador tenía un solo núcleo, a 200 MHz. Tú hoy en día un móvil cualquiera tiene 6, 8 núcleos, o 1,5, 2 GHz. Van muchísimo más adelantados. El tema de tecnología, el tema de software va muchísimo más adelantado. Y con el tema de Tesla, Tesla, por ejemplo, utiliza procesadores que no son estrictamente de nivel de grado automotriz. Los componentes electrónicos son de consumo, industriales o automotrices. Y eso te garantiza un rango de temperaturas a los que funcionan, que son más altos cuanto más subas en la escala, pero son más difíciles de fabricar, entonces están más limitados. Tesla, hay componentes que no son de grado automotriz, pero que son más potentes. Entonces le permiten hacer muchas cosas mejor que otros fabricantes. Fabricantes europeos normalmente no hacen eso, entonces están más limitados con los recursos que tienen y pueden hacer menos cosas. Entonces el hardware va más apurado para ejecutar todo lo que tiene que ejecutar. Y el desarrollo de software en coches, sobre todo europeos, se ha invertido muchísimo en los últimos 10 años. Por ejemplo, Volkswagen tiene la iniciativa Cariad, que empezaron a comprar empresas de desarrollo de software para hacer
un desarrollo de software brutal para todo el grupo Volkswagen. Fracasó, por cierto, hace como un año entró en quiebra, lo abandonaron. Y lo que querían era sacar software rápido. Yo no sé si ustedes se acuerdan, el Volkswagen ID3, el primer eléctrico de Volkswagen, estuvo parado meses, la flota. Estaba producido, pero estaba parado porque el software estaba lleno de bugs. Y eso básicamente es por lo que comentaba antes es solo software. El software se infravalora y se piensa que es algo que se hace rápido, pero no. Sobre todo cuando es software crítico, temas de seguridad, se tarda, hay que hacer validaciones, hay que hacerlo bien. Claro, es que yo, por ejemplo, ¿no? O sea, es como, joder, haces un coche, eres capaz de hacer un coche, ¿no? Y no eres capaz de que, yo qué sé, que yo conecto el móvil al coche y me siga dando problemas que se me conecte el móvil al coche. O sea, no sé. Claro, Claro, será por porque eso, limitaciones, que a lo mejor el coche tiene que funcionar en la carretera y tiene que dar seguridad y esto a lo mejor es secundario, ¿no? no, y ahora ya los fabricantes de chips han mejorado muchísimo. Los últimos 6-7 años ya hay procesadores con muy buenas capacidades para coches. Pero te digo, cuando nosotros lo hicimos, lo que había disponible en grado automotriz es muy limitado. Y estamos hablando igual, la tecnología Bluetooth que nosotros usamos podría estar desfasada 6, 7, 8 años con respecto a lo que llevas tú en el móvil. Claro, Y había que trabajar con eso. Ahora ya está mucho mejor. claro. Es que claro, ahí yo siempre lo he pensado que tiene que haber limitaciones, porque no puede ser que un iPad, ¿no? Como esto, la fluidez, 120 hercios, tal, una cosa de locos y tal. Joder, como, ¿por qué no pones esto en el coche? ¿No? Que yo Hombre, voy al coche y el sistema de infoentretenimiento que tengo yo, que es bastante bueno, no es vamos, no no. tiene ni por asomo se parece a esto. Hay veces que le das al Sí. botón y no te reconoce el jodido dedo. Es como, Dios, pongan un iPad No. aquí. Tú date cuenta de que el coche, dentro de la cabina del coche, si lo dejas al sol, la temperatura puede llegar a 70 y pico, 80 grados. Nosotros, por ejemplo, los chips que teníamos que usar tenían que funcionar hasta 125 grados, sin ningún tipo de refrigeración. Entonces, tú para conseguir eso, Claro, mete un iPad ahí con eso, claro. tiene que estar muy limitado en capacidades que tiene y tiene que ser muy fiable. El iPad, sin embargo, bueno, el iPad tiene Refrigeración. refrigeración, pero pasiva, no tiene ventiladores. Pero aún así estamos aquí 20 grados, 20 y pico grados. Eso cuando llega a 80, 90 hace thermal throttling, empieza a bajar el rendimiento. Pero los nuestros tenían que funcionar hasta 125 grados. No, incluso el iPhone, si hace mucho calor, si a lo mejor Sí, estás en la playa o algo, no te baja el funciona. rendimiento. Se te para. Claro. Entonces eso no te lo puedes permitir en el coche. Tú no puedes permitir que el coche lo dejes al sol Y no arranque, ¿eh? y no arranque, o que vas conduciendo, le va dando el sol y el coche se pare. Imagínate, claro. Entonces tienes que ir a cosas que son menos potentes, pero funcionan en todo el rango de temperaturas que tienen que funcionar. Pues mira que me he cagado yo Mm. en los ingenieros. De decir, pero ¿cómo es posible que no sepan hacer esto? Que yo enchufe esto y no funcione. Yo tengo un problema ahora que resulta que el sistema de entretenimiento mío, yo tengo un iPhone y lo conectas y tienes el rollo del CarPlay, ¿no? Sí, Que es como poner el iPhone para el que no sepa lo que es, que supongo que todo el mundo, ¿no? Pero bueno, el que no lo sepa es como que lo enchufas y te sale una especie de pantalla muy similar a la que tienes en el iPhone en la pantallita del coche, ¿no? Entonces, claro, la pantalla tiene un tamaño. A lo mejor tiene este tamaño. Pues yo enchufo el móvil y el Apple CarPlay es este. Hay dos franjas negras por los lados que el modelo nuevo no tiene. ya. Y es como, tío, ¿cómo es posible que hayan hecho esto así? Y no se puede hacer absolutamente nada. No. En la casa del coche me dicen que no se puede actualizar y que eso es así, que te la vas a comer así. Sí, pero eso puede ser por varias cosas. Tanto Apple como Google, el sistema de certificación, ellos, dependiendo de la potencia del hardware que tengas, te permiten hacer ciertas cosas. Entonces, seguramente con la potencia que hay, no daba para tener una experiencia como tiene que ser a pantalla completa. Y te lo limitan. Qué Y claro, increíble. eso ya por software no haces nada, porque eso es la potencia que hay en el chip Claro. que está corriendo todo esto. La generación nueva, pues habrá más potencia y te permiten a pantalla completa. Anda narices. Pues nada, cuando cambie de coche, si algún día cambio, pues tendré una pantalla completa. Porque tengo un toque con eso. De reconocerlo. Vale, y luego ahora como ingeniero, ¿no? Hay algo que la gente haga conduciendo, que a ti te toque o te ponga nervioso y tú como ingeniero digas, la gente hace esto y esto no... No creo que nada distinto que lo de a todo el mundo. Yo, como comentabas, aquí yo vengo una semana al año y aprovecho un día siempre para ir al sur, a la playa. Le pido el coche a mi hermano porque yo ya no alquilo coche aquí. El tema del tráfico aquí está Sí, es horrible. salvaje. Eh,
y la gente que va por la izquierda, sin adelantar, por ejemplo. Las cosas típicas. Gente que va excesivamente despacio sin ninguna razón. Gente que va excesivamente rápido sin ninguna razón. Pero nada que como ingeniero... O sea, como conductores hacia el coche, no hay nada que tú digas. No. Claro, que está todo controlado. El coche ya está hecho para que ya los que crean el coche saben cómo No. funcionamos. Entonces, para que cuando el tío que no tiene ni idea haga esto, el coche ya lo tiene en cuenta para que no pase nada Sí, y tal, ¿no? no. Claro. ¿Y tú crees que un coche en el futuro puede, bueno, no sé si en el presente, ojo con esto, puede juzgar cómo conduzco yo, por ejemplo? O cómo conducimos en general? A nivel técnico la capacidad está ahí. Nosotros, por ejemplo, en el Nevera recolectábamos muchísima información y la mandábamos continuamente a la nube y luego teníamos un dashboard y podíamos ver todo lo que pasaba en cada coche. Los clientes estaban informados, claro, ellos firmaban unas cláusulas. Es que ahora te hago doble clic en eso, sí. Sí. Pero además había una función que estaba en desarrollo, que hasta donde yo sé ha sido cancelada, que te enseñaba a conducir en circuito. Entonces, claro, tú conducías y él te iba diciendo, pues mira, aquí puedes acelerar más, aquí puedes frenar más, aquí puedes hacer lo que sea. El driving coach, que se llamaba. Eso lo puede hacer. Y te puede, por supuesto, bueno, lo hace hoy en día, indicadores de... ecoindicadores, creo que se llaman. Que te dice si vas conduciendo en el régimen óptimo, si tienes que subir marcha, bajar marcha, cómo tienes que conducir para ahorrar combustible o ahorrar energía. Entonces, de alguna manera te van juzgando, ¿no? Y sí, Sí, a nivel técnico se puede hacerlo. el mío lo tiene. Voy en tercera y me pone sube cuarta. Siempre te dicen que vayas en una más larga. Sí. Da igual en la que vayas. Sí, sí, total. Yo digo, coño, siempre voy en una más corta, man. Siempre me dice, Sí. pon la otra. Es que pongo la otra y se me muere. Voy en la que yo quiera. Y no se puede desconectar. Doble clic. Porque, claro, los coches ahora mismo están geolocalizados. O sea, los modelos nuevos, ¿no? O sea, mi coche está conectado a Internet. No puedo utilizar Internet como si fuese, ¿no?, un navegador para buscar una página. Pero sí que tiene conexión 5G o 4G o no sé qué tendrá, o satelital, no sé cómo funcionará. Entonces, ¿hasta qué punto esto, o sea, nos tienen geolocalizados al final? Si ellos quieren y si el coche tiene la capacidad de recabar tanta información, ya no sobre mi persona, sino sobre mi manera de conducir, sobre cómo giro, la velocidad a la que voy, tal, ¿hasta qué punto estamos demasiado controlados con esto? Por ejemplo, en el Nevera, tú decías, el que se compra un Nevera está informado de que, oye, todo esto para tema de diagnosis y para tema de mejorarte tu coche, pues nosotros recabamos toda esta información para ver cómo va y para intentar mejorarte tu coche. Entonces tú esto lo sabes cuando lo compras. Pero yo, por ejemplo, cuando compré el mío, yo no sé lo que están haciendo con mis datos. ¿Tú te leíste el contrato? Yo no lo leí, pero seguramente lo pondrá, ¿no? Seguramente pondrá que van a hacer lo que quieran con mis datos y que... Yo no sé lo que ponen en los contratos. Sinceramente, yo sé el del Nevera porque era muy explícito y además en toda la empresa eso estaba muy presente. Que el cliente sabía que los datos se recababan y para qué se usaban los datos. De nuevo, la tecnología no es ni buena ni mala. Que el coche esté conectado a Internet pues puede ser bueno en caso de accidente, ¿no? El botón SOS. Que te monitoricen. Pero si nos preocupa eso, no tenemos que ir al coche. Los móviles, el móvil te está trazando dónde estás continuamente. Sí, es mucho peor y te escucha y todo, Entonces, tío. Sí. A mí personalmente no me preocupa. Eso. Al que le preocupa es el que está haciendo algo malo, ¿no? Pero si llegamos a un estado policial a ese nivel, es preocupante. Claro, porque ya saben a qué velocidad vas, yo qué sé. Hay sitios que esto nos pasa a todos. O sea, yo voy por una carretera y yo creo que voy a una velocidad normal y de repente veo el cartel y hay que ir a menos. Ya. Y todo ese tramo me van a multar, que no me he dado cuenta. Mientras no se llega a eso. Es que al final voy más allá. Las compañías de seguros. O sea, a ti te cuesta lo mismo un seguro. Tú y yo nos compramos el mismo coche y los dos pagamos más o menos el mismo seguro si tenemos más o menos misma edad y tal. Sí. Pero si ahora los coches van a recaudar, a recabar la información sobre cómo conduzco yo y yo soy un tío que conduce muy mal, según los parámetros del coche, pues a lo mejor el seguro me cobra más porque tengo más probabilidades de tener un accidente que a lo mejor que tú. O al revés. Esto puede ser una locura, en verdad. Pero eso yo me acuerdo
antes de irme de aquí, yo llevo ya 12 años fuera, que en el seguro había una opción que te ponía en un localizador GPS y te salía más barato. Entonces, ¿qué hacían ellos con esa información? No lo sé. Pero sí que había esa opción. O sea, incluso ya de antes de que el coche estuviera conectado. Pues no quiero pensar, o sea, no, que no puedo pensar bien. Porque si me lo estás poniendo más barato, porque me estás geolocalizando, algún interés tienes. Algo Algo, haces con eso. algo vas a hacer, está claro. Vale, ¿tú crees que un bug o un bug de software puede ser más peligroso que un fallo mecánico? Sí. Sí, sí, rotundo. Sí, rotundo. Nosotros en el Rimac Nevera tenemos 4 motores, como te comentaba. Y tenemos en el eje trasero aproximadamente 1400 caballos y en el eje delantero alrededor de 600. El control de cada motor es independiente. Si tenemos un bug que hace, tú vas a 100 km por hora y le pisas y le pides toda la potencia y uno de los motores falla y el otro te da la potencia, el coche no hay quien lo controle. Claro. Nadie, ni piloto de rallies ni de Fórmula 1, no hay quien lo controle. Entonces eso es muy peligroso. Lo que hay es lo que se llama seguridad funcional, que establece criterios desde el proceso hasta test que hay que hacer y temas de redundancia que hay que tener para evitar que ese tipo de cosas fallen. Nosotros, por ejemplo, en el Nevera teníamos redundancia a nivel de software, sabíamos lo que íbamos enviando a cada motor, sabíamos lo que el motor estaba haciendo desde la centralita que controla los motores, pero además en los inversores también. Ellos hacían el mismo cross-check a nivel software y a nivel hardware. Había una conexión física y si uno fallaba, el otro se desconectaba automáticamente. Y eso me pasó a mí muchas veces y gracias a esos sistemas, porque vas por la autopista a velocidades que no deberías ir, muy altas, y de repente pierdes el eje trasero. O un lado. Pierdes un lado, no, normalmente perdías un lado y se desconectaba el otro. Claro, es que si no Si imagínate, eso no pasa, das vueltas como un bobo ahí. sí. ¡Bo! Entonces es muy peligroso, muy peligroso. A tema mecánico, hombre, tema de motor no, porque lo más que puede pasar es que te quedes sin potencia, que aún puedes controlar. Tema de freno sí, pero hay redundancia, tienes siempre el freno de emergencia. Y dirección o suspensión sí, es complicado, pero eso hoy en día las suspensiones duran. Muy raro que pase, ¿no? Sí, sí, es muy raro. O sea que al final el software es lo que manda aquí, ¿no? Claro, por eso el coche eléctrico al final es hacia donde vamos, ¿no? Pero ¿y no crees Sí. que a lo mejor, aun siendo hacia donde vamos, se ha forzado demasiado rápido ese cambio? O sea, nos han intentado meter el coche eléctrico un poco tal vez antes de tiempo, un poco apurado. Yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo, bueno, aquí en Tenerife, la verdad es que para mí tiene sentido. Yo tengo amigos que tienen coche eléctrico y con 250 300 kilómetros está bien. Vas a cualquier sitio de la isla. A mí ahí en Europa no me da. Yo no me atrevo a comprarme un coche eléctrico. Yo cambié de coche hace 2 años y me compré un híbrido enchufable, porque a mí sinceramente el conducir en eléctrico me encanta, sobre todo por la ciudad. Es silencioso, tienes más par, la verdad es que me gusta mucho. Pero si voy a ir a un viaje de 500 kilómetros, te la juegas que si la estación funciona, si no funciona, el tiempo que tarda. Para mí el mayor problema es la infraestructura. Claro, es que no, yo creo que no estamos todavía preparados para ello. O sea, no puede ser que yo me quede sin batería y tenga que tirarme 40 minutos. Si tengo carga rápida y encontré una estación de carga rápida, a cargar el coche. No. O sea, yo me quedo sin gasolina y tardo en ponerle gasolina al coche 5 minutos, ni llega. Le meto 40 litros al coche y tengo otros 700 kilómetros. Hombre, aquí es lo que te digo. Con 200 kilómetros tú te vas al sur, haces 70, 80, 100. Pues malo será que no puedas cargar. Si lo dejas al límite, pues sí te puedes ver en esas. Pero si estás por Europa conduciendo y una de las estaciones no funciona y tienes que ir a la otra, igual no llegas. Sí, sí, o sea, párate a comer. Párate y come en la estación, ¿sabes? Y si llegas a la estación, porque... Sí, sí, total. Es que para mí es ha sido un poco forzado. Yo creo que o sea, aquí, por ejemplo, en Tenerife, tú dices, ¿no? Ahora, pero cuando empezaron los coches eléctricos, ¿dónde cargas el coche? No había prácticamente. no. O sea, te compras un coche eléctrico y ¿dónde lo cargo? Lo enchufo en mi casa. Y es que vivo en un quinto. ¿Qué hago? Tiro el cable por la ventana. O sea, Yo no tengo cargador en casa
y cargo en estaciones públicas, pero tengo una enfrente de mi casa y otra enfrente del trabajo. Y yo tengo suerte que puedo ir de una a otra y cargar. Porque si no, sí es complicado. Es inviable. ¿Y tú crees que estamos... Esta es una pregunta profunda, ¿no? O sea, ¿crees que estamos viviendo el mejor momento del automóvil o el principio del fin? Depende de cómo lo mires. Para mí, personalmente, el mejor momento del automóvil pasó hace años. A mí me gustan coches de los 80, principios de los 90. Yo tuve aquí 2 Mercedes, un clase S, S600 con un motor V12, brutal, y otro, un Mercedes 300E del año 89, que le reconstruí yo mismo el motor, 6 cilindros. Y esos coches que eran coches mecánicos, y conducir esos coches era una maravilla. Yo siempre estoy ahí en Europa dándole vueltas a comprarme otro Mercedes de esos, de principios de los 90. Lo que pasa es que, claro, ya la fiabilidad, eso es un coche para meterle mucho dinero, pero eran coches mecánicos que disfrutabas conduciendo. A mí me encanta conducir el coche que tengo ahora, pero es un tema más estéril, más aséptico. Es muy cómodo, pero no es lo mismo. Claro, es práctico, pero no tiene esa magia a lo mejor que tiene un coche mecánico. Claro. Claro, sí, a mí me pasa un poco igual. No me voy tan atrás en el tiempo, pero sí un coche es un coche. Claro. Un coche tiene que sonar, un coche tienes que notar ciertas cosas, cierto feeling en el volante. Hay cositas que es... Claro, antes cuando era mecánico, lo que dices tú del feeling en el volante, eso es un problema. Para la mayoría de la gente no es un problema, pero tú hoy en día en un coche no notas nada. Si te gusta conducir, si eres un conductor, eso no... No notas la carretera, no notas la carretera. Está hecho para que notes lo menos posible. Claro. Claro, Es súper cómodo. Claro. De hecho, en la suspensión, a mí me pasa lo mismo con la suspensión, ¿no? La suspensión, a mí me gusta la suspensión, me suele gustar la suspensión dura. Claro. Me suele gustar sentir la carretera, ¿no? ¿Qué pasa? Que el coche que yo tengo ahora mismo tiene la suspensión y lo compré porque lo compré en... Ya estaba hecho, no lo configuré yo, también venía así. Y lo compré así, pero claro, la suspensión es blanda. ¿Y cómo se llama la suspensión blanda? Confort. Claro, yo tengo la suspensión Confort. Y la dura es Sport. Y la dura es Sport. Entonces es como, coño, es que yo no siento nada. O sea, está guay, que es muy cómodo, ¿no? Tú vas por la carretera, no notas nada, no hay baches, tal. Pero es que ya hay veces que yo quiero notarlo. Quiero sentir el coche hacia dónde se me está yendo, si estoy cogiendo una curvita, no sé. Cosas que con un coche eléctrico, mientras más ayudas tenemos, menos. ¿no? Disfrutamos los que nos gusta conducir de esta forma, ¿no? Bien, trabajar en un proyecto así, como el Nevera, ¿te quita más de lo que te da o te da más de lo que te quita? Esta pregunta te la digo porque, claro, siendo un mero trabajador tal, pero siendo el ingeniero informático, jefe de la producción de un coche, sí. Esto es una presión y es un trabajo complicado. ¿Esto te da más de lo que te quita o te quita más de lo que te da? Pues no lo sé, porque te da muchísimo. A mí era mi pasión desde siempre. Y precisamente porque era mi pasión, yo ahí trabajé. Yo vi el amanecer en Rimac unos cuantos días. De que te den las 3, las 4 de la mañana y trabajando en el coche varias veces. Pero claro, eso te quema. A mí me quemó completamente. Yo llegó un momento, después de que nos fusionásemos con Bugatti, que además el Rimac todavía no estaba en producción. Estábamos con los problemas de homologación, con la ventanilla y otros problemas. Y había que empezar a desarrollar el nuevo Bugatti desde cero. No se hizo... ¿Cuál Bugatti? El turbillón, que es el nuevo. Que eso es lo que decíamos antes, que participaste también en el... Sí. Y yo me acuerdo cuando me dijeron, antes de que fuera público, que nos fusionábamos con Bugatti. Eso se lo dices a cualquiera y se pone contento, ¿no? Claro. A mí me decía, ¿en serio, Bugatti ahora? Porque estábamos de problemas con el Rimac hasta arriba. Elon Musk decía, hacer un coche es fácil, producirlo es complicado. Y es verdad, hacer los prototipos es relativamente fácil. La producción es un infierno. Entonces estábamos empezando con la producción y ahora hay que en paralelo empezar a hacer un nuevo Bugatti sin... No hubo carryover de nada del Chiron ni nada del Nevera. Una plataforma nueva completamente. Empezar desde cero un coche, ¿no? Desde cero otra vez. Mientras el otro aún no funciona. Claro, y con el otro en baranda allí, ¿no? Y con la gente que tienes.
que ya los tienes al 120%, todos trabajando. Entonces a mí me dio muchísimo. A mí me dio muchísimo ver, además mi equipo era el que recibía el coche una vez ensamblado, que no estaba ensamblado. Le faltaban piezas y la primera persona, por ejemplo, que movió las ruedas apretando el acelerador fui yo, del primer prototipo. Entonces eso, la primera vez que todo funciona en el coche, tú estás ahí. La primera vez que el coche se mueve en el asfalto, movido por su propio motor, tú estás ahí. Claro, que La primera vez que hace meses todo, de trabajo que de repente el coche se mueva, es como, sí. se movió, ¿no? Eso uno no se lo puede imaginar la primera vez que vimos el coche dar una vuelta alrededor de la empresa sin carrocería ni nada. Eso estaba ahí todo al desnudo. Eso es súper emotivo. Eso te da muchísimo. Pero claro, como estás tan involucrado, tú das más de lo que realmente puedes dar. Durante más tiempo del que lo puedes dar. Y yo siempre decía, esto no es un trabajo para gente normal, esto no es un trabajo de 9 a 5, esto tienes que ser apasionado de lo que estás haciendo. Pero al final, a mí, yo me quemé completamente. Claro, Y por eso lo dejé. Claro, es que ¿cuánto sacrificas, no? Para eso, está claro. Muchísimo, muchísimo. Eso sacrificas años de tu vida dedicados a eso. Que claro, te compensa, yo no me arrepiento en absoluto. Eso te iba a preguntar. Lo que pasa es que para mí es un capítulo cerrado. La gente me dice, no lo echas de menos, no. Yo sigo en contacto, a mí Bugatti Rimac no me ha dejado. Yo dejé la empresa, pero no me ha dejado. Sigo en contacto con mucha gente, yo sé lo que pasa y me alegra de que les vaya bien, pero yo no lo echo de menos. Nada. Yo, para mí es un capítulo cerrado. Yo hice, que además, yo siempre digo, no hay nada por encima de Bugatti. Tienes Porsche, tienes Ferrari, tienes todo. Por encima de Bugatti no hay nada. Entonces, haber trabajado en el desarrollo del nuevo Bugatti como ingeniero jefe, que por encima de mí estaba Mate, no había nadie. Todas las decisiones a ese nivel las tomaba yo. Eso es insuperable. Yo ahora a qué marca me voy. No hay una marca que me dé lo que me dio Rimac en este caso. Claro, siempre será ir a menos. Siempre será ir a menos. Y ya cuando era Rimac, que lo hacíamos todo en casa, a mí eso me encantaba porque trabajabas directamente con los ingenieros que hacían todo. Que hacían la batería, que hacían los motores, que hacían el sistema de infoentretenimiento, que hacían el control de todo. ¡Oh! Cuando empezamos con Bugatti, ya el modelo no era igual, porque no era rentable para la parte de tecnología, entonces cerraron muchas de las partes. Claro. Y te ibas a Bosch, y es un tema más industrial, es un tema de hablar con proveedores, no es tanto de desarrollo, sino de hacer integración. Claro, no es tan mágico también. No es tan mágico, no, pierde mucho. No es tan mágico como Steve Jobs y Wozniak en un garaje. Así era. Nosotros, al principio, yo cuando entré éramos 190 y Mate estaba siempre, Mate que es el fundador, estaba siempre por ahí, de bajar a ver el prototipo y de probar directamente en el prototipo, cacharrear con el coche. Ya cuando me fui había que pedir permisos. Yo como ingeniero jefe no podía ir a ver un prototipo. Tenías que pedir permiso y tener autorización. Y eso ya he perdido toda la magia. Claro, es que es normal. Se industrializa con la Sí, industrialización, sí. acaba con la magia. Que es lógico, es normal. Y hicimos cosas que no tenías que... Tú miras para atrás las barbaridades que hicimos y los riesgos que asumimos. Y claro, eso no... O sea, que hasta cierto punto tiene sentido, ¿no? Que funcionen como funcionan. Mira, y hubo algún momento en el que, no, en el desarrollo del coche, que tú dijeras, esto no debería de funcionar y funciona. Hubo casos así, pero hubo más casos al contrario. Me acuerdo, te voy a contar un caso al contrario. Nosotros hacíamos el desarrollo de prototipos y en un momento había que presentarlo a la prensa. Decidimos presentarlo a la prensa sin que funcionaran, siendo honestos. Y lo mismo que había, digamos, peleas entre departamentos con los ingenieros mecánicos, también había peleas entre las dos partes de Rimac, entre los que hacíamos el coche y los que hacían la tecnología. Porque yo empecé haciendo tecnología, las centralitas, y luego me cambié a la parte que hacía el coche. Y la comunicación era complicada, porque además había intereses. Al final acabó en dos empresas. Y las dos empresas velan por sus propios objetivos, que muchas veces están encontrados. Y lo que hicimos fue llevarnos a uno de los ingenieros de control
a una de las islas donde íbamos a hacer el desarrollo. Porque nosotros reportábamos bugs. Tú ves los bugs en Jira, es lo que usábamos ahí. Ves 200 bugs, bueno, 200 bugs. Tú cuando estás en el coche y te deja tirado 5 veces en 5 minutos, no es lo mismo. Entonces nos sentamos y en 15 minutos hubo que reiniciar el coche 5 veces. Y antiguamente él estaba en mi equipo y me acerco a él y me dice, yo no sabía que esto estaba tan mal. Y se pasó mal durante meses hasta que se consiguió que las cosas funcionaran. Y luego cosas que igual que no deberían funcionar, no, porque ahí, ya te digo, por el tema Está todo pensado, claro. de seguridad funcional, pero que te alegras de que las cosas funcionen, como esto, que vas igual muy por encima de la velocidad en una autopista y te quedas sin un motor y el otro se desconecta y por eso el coche sigue recto y te alegras de que las cosas funcionen. Hombre. Obviamente, ¿no? Imagínate. Vale. Tú imagínate que la tecnología no es un límite. Sí. Tenemos acceso a toda la tecnología posible. No tienes límite. ¿Cuál sería el coche perfecto para ti? Uno, con cuanta menos tecnología, mejor. Sí. Sí. Lo que hablábamos antes, que te puede hacer la vida muy confortable. ¿Confortable se dice en español? Sí. Sí. Pero se pierde. Si te gustan los coches, a mí me gustan los coches, escuchar el sonido del motor, pisar el embrague, el feeling de la palanca de cambios, de la dirección. Entonces yo siempre ese Mercedes del año 89 siempre lo tengo como referente. Era un coche muy cómodo, pero era muy mecánico. Y para mí mi coche ideal sería uno de esos en coupé, 24 válvulas, 6 cilindros, restaurado completo. Ese sería mi coche ideal. Yo nada extremadamente potente porque al final la potencia pues, la puedes usar donde la puedes usar. Claro. Puedes usar poco, con suficiente potencia y tampoco con nada del otro mundo. Tecnología, eso sí, para el sistema de infotainment, sí, tema de navegación, por ejemplo, navegación, música, pero más allá de eso, control de voz que decías antes, yo no lo he usado en un coche, ni lo pienso usar. Y lo pienso usar. No, ni lo pienso usar. Y ahora que está muy de moda que todo se haga por la pantalla y la gente se queja de que tienes que quitar la atención de la carretera para hacerlo todo, te equivocas. Se ha tecnificado demasiado. Demasiado. O sea que el coche ideal sería un coche mecánico con la tecnología justa, Sí, que te dé la seguridad justa y poder poner música a lo mejor con el móvil y poco más. sí. Y de seguridad ABS sí. Control de tracción ni eso. ¿Control de tracción tampoco? Que no tenga demasiada potencia, 200-250 caballos está bien. Y sin control de tracción. Pues, Y tracción trasera, claro. Como tiene que ser. A todos los que nos gustan los coches, la tracción trasera es, ¿no? es un poquito, ¿cómo se dice? Innegociable, ¿no? Sí. Imagínate que te compras un coche de 250 caballos y tal, y es tracción delantera, ¿no? Qué decepción, ¿no? Bueno, antes decías una cosa, que antes de hacerte la última pregunta que tengo aquí, me gustaría que sí que lo dijeras aquí en cámara y se escuchara, porque estábamos hablando de que muchas veces tenemos como ese miedo, tú utilizabas otra expresión, a salir de aquí, ¿no? Sí. Como ese complejo de inferioridad. Complejo de inferioridad. Que, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que lo dijeras, porque me parece importante. Querías animar, ¿no? Un poco a la gente de aquí que tiene conocimientos, que tiene sus estudios y su formación, a que salgan, porque realmente ya me ha pasado con otros invitados que he tenido que me han dicho que han salido de aquí con ese complejo de inferioridad. Y yo ahora llego aquí, imagínate, Bugatti, ¿no? Que marca top y tal. Ahora voy a llegar yo aquí a Bugatti y tal, que soy de Tenerife. Esta gente tendrá ingenieros de la leche y luego cuando llegas ahí resulta que no es tan así, sino que es como, oye, pues, ojo que soy un máquina al final, ¿eh? Sí. Nosotros, bueno, yo estudié aquí en la Universidad de La Laguna, ingeniería informática, y recursos pocos. De hecho, en una asignatura, yo me acuerdo, era una asignatura de redes, y la primera práctica era abrir ordenadores que habían donado la Caixa y limpiarlos. Era instalar el software. Porque no había recursos para comprar ordenadores. Era donación de equipos que se habían quitado ellos.
Y tú ves lo que hacen en las universidades de Estados Unidos, de Alemania y tal, y hacen proyectos de desarrollo y tienen superordenadores y dices, nosotros aquí no tenemos ni ordenadores para Claro, no la llegamos infraestructura. a eso, tal. Entonces que no estamos al nivel. Yo de aquí me fui a Sudáfrica. Y cuando llegué a Sudáfrica, lo que decías tú, voy a estar al nivel, no voy a estar al nivel, y te das cuenta de que estamos al nivel y muy por encima del nivel. Yo en general mi impresión es que cuanto más recursos se tienen, con menos calidad sales. Porque lo que hablábamos antes también de la tecnología, cuanto más te da la tecnología, menos sabes hacer tú, más confías en la tecnología. Entonces aquí, capacidad de razonamiento abstracto, de resolución de problemas y tal, es algo que en la universidad nos funden con eso. Y allí, pues no, tienes recursos y entonces tú lo que los recursos te permitan hacer y ya está. Y descargas un poco en eso. Claro, que es como una calculadora. O sea, yo le pongo Sí. la calculadora 2 más 2 me da el resultado y si me Y tú no acostumbro sabes me olvido de hacerla, sumar. claro. Yo de ahí volví a España, estuve 2 años con temas de startups. Lo mismo, que una de ellas fue un éxito a nivel internacional. Y uno de los portales más grandes de tecnología, que es TechCrunch, nos hizo una mención. La gente me preguntaba cómo lo hiciste y tal. Pues nada, llamando a puertas, enviando mails. Te das cuenta de que se puede llegar a sitios desde aquí. Luego me fui a Irlanda, era parte del plan para entrar en la industria automotriz. En Irlanda igual. En Irlanda, en la empresa éramos 12 personas y 4 éramos de Tenerife. Estábamos súper valorados allí, de los mejores ingenieros, porque al final eso, tienes menos recursos, te tienes que buscar la vida, hacer las cosas y aprendes más y a un nivel más profundo que alguien que no se tiene que buscar la vida. Y ahí en Rimac, igual le comentaba a David antes, que uno de los que estuvo en mi equipo, que es de Gran Canaria, ahora está en Sauber, en Fórmula 1. Eso, desde aquí se puede llegar a Bugatti o a la Fórmula 1 o a donde se quiera. Que no hay que tener complejo de inferioridad, que aquí... Sí, es que claro, lo pensamos porque tú piensas, coño, Tenerife y tal, ¿no? Sí. A ver, es una isla pequeñita, con una población medianamente pequeña también, en comparación con otras grandes ciudades. Estamos alejados y tal, igual. Y tú piensas, aquí en Tenerife, yo estoy aquí en la laguna y tal, que voy a llegar a nada de esto, tal. Tienes como lo asocias a eso, ¿no? Y resulta que es lo que dices tú, o sea, si a mí tú me das todas las cosas hechas, voy a ser bueno siempre y cuando tenga algo que me dé las cosas hechas. Exactamente. Pero cuando llegue el momento de pensar, de razonar, de hacer y de buscarme la vida, yo voy a estar perdido y tú estás acostumbrado a buscarte la vida. Entonces, al final eres más productivo en ese sentido. Al final, la ingeniería es la que es aquí y en la China, en todos sitios. Todos aprendemos más o menos lo mismo. Entonces, nada, de eso de pensar que aquí no hay nivel, de que porque hayas estudiado en la laguna, que no tiene recursos, no tenía cuando yo estudié, ahora mismo no sé cómo está la cosa. Pues seguramente tendrá menos recursos que la mayoría. Que sabes menos, pues no es verdad. Que hay que quitarse el miedo y si a uno... Lo digo a todo el mundo, si tienes una idea, si quieres hacer algo, hazlo. Igual te va bien, igual te va mal. Pero haz lo que quieras hacer. Yo es lo que hice. Con cosas me fue bien, con otras cosas me fue mal. Pero no me queda el no haberlo intentado. Claro, es que uno nunca sabe, dice, esto no lo voy a hacer porque seguramente esto ya lo he hecho alguien. A lo mejor no. A lo mejor llegas y dices tú, hostia, pues me he dado cuenta que a mí, mira, si lo ha hecho alguien, ya lo ha hecho alguien, pero... Te lo enlazo con un caso que no viene a cuento, ¿no? Con los coches, pero me recordó. Estuve hace poco en Reino Unido y yo tomo creatina diariamente, ¿no? Entonces digo, pues voy a estar en Reino Unido unos días, digo, no me voy a llevar el bote de creatina en la maleta porque no la facturo y tal, pues la compro allí. Pues resulta que no encontraba tiendas que tuviesen creatina. ¿Sabes? Algo como tan básico aquí, ¿no? En España todos sabemos lo que es la creatina y los que vamos al gimnasio, pues la mayoría sabemos lo que es. O la mayoría o lo consumimos o lo sabemos lo que es, ¿no? Y tú vas a cualquier tienda de suplementación, el Corte Inglés tiene, no sé si a otras cadenas de supermercados tienen ya creatina, ¿no? Pues allí no. Y es como, es raro, ¿eh? Piensas, Londres, por ejemplo, ¿no? Joder, la capital de Europa, probablemente. O una de ellas, de las grandes capitales. Y no encuentro creatina. Y encontré una tienda que vendía creatina y el chico me dijo, ¿para qué es la creatina? Es una cosa alucinante. Entonces, claro, si esto lo comparas con lo mismo, es como, oye, pues a lo mejor yo llego aquí al taller de Bugatti como ingeniero mecánico y llego allí pensando que allí va a estar el de Newey, el de Newey, sí. Newey, el de la Fórmula 1, y a lo mejor llego y resulta que
algo tan básico como no te sé hacer la comparación, pues a lo mejor ahí no está. Y es como, hostia, ¿cómo es posible? Sí, pero además, yo te decía antes que yo he conocido a mucha gente que viene de empresas de renombre y mi impresión es que cuanto mejor es el currículum, peor es el conocimiento. Yo ahí, gente que venía de Ferrari, de Aston Martin, de todos sitios, no son mejores que tú. Y no hablo de mí, sino de los que ya estábamos allí, Claro. que nunca habíamos hecho un coche hasta en nevera. Y ellos vienen con la tradición de haber hecho y te das cuenta de que no. No son... Los hay que son buenos, los hay que son malos. En todos sitios cuestionabas, hay de todo. Total. Pero hay total. que quitarse el miedo y el complejo de inferioridad. Pues ahí queda dicho. A mí quería que esto se dijera, porque al final es verdad que ya me lo han dicho varios y me parece un mensaje súper importante que hay que tener en cuenta. No tengan miedo, que muchas veces los problemas y las cosas no salen por lo que tenemos nosotros en el coco, no porque no lo sepamos hacer. Efectivamente. Entonces eso es importante. Creo que podemos hacer la preguntita final, a no ser que tengas alguna, David. No tienes ninguna. Bien. Para acabar, Venga. pregunta final, que esta sí la tengo aquí apuntadita. ¿Qué nos deparará, según tu opinión, porque no somos videntes, ¿no? Pero tú seguramente tendrás más información que yo. ¿Qué nos deparará el futuro de los automóviles? Pues yo creo, a ver, la conducción autónoma va a venir tarde o temprano. Ya el tema, el autopilot de Tesla va muy bien. Waymo, excepto ahora que se quedaron todos parados cuando hubo el apagón. Verne en Croacia, que empieza el próximo año. Entonces eso viene. Viene sí o sí. En China, como decías tú, está al orden del día. Yo espero que no acabe con la conducción. Y si no nos lo imponen por ley, no va a acabar con la conducción. Yo creo que los coches serán menos, irán cada vez a menos el engagement, ¿cómo se dice en español? Lo que decíamos de tú cada vez vas a sentir menos. Sí, Van a sí, ser más sí. cómodos. El feeling El feeling. con el vehículo. Van a ser más cómodos, pero lo que es conducción, cada vez va a ir a menos. Y cada vez van a ser más intrusivos. Ya hoy en día, yo te digo, le cogí el coche a mi hermano para ir al sur y el coche no paraba de pitar por todo. Yo ya no sé ni por qué pitaba, pero din, din por aquí, din, din por allá. Todos los sistemas de aviso de velocidad, de carril, de distancia, de todo, que es un arma de doble filo. Porque te digo, yo no sé por qué pitaba el coche, pero es que cada vez que pitaba yo miraba para todos lados y distraía la atención de la carretera. Claro. Entonces, bueno, eso no sé cómo va a ir, pero sí que uno si ve vídeos en YouTube de reviews de coches, la gente se queja de lo mismo, de que eso es demasiado intrusivo y que te distrae muchas veces. Pero no sé qué pasará con eso, pero que el coche cada vez conducir menos y cada vez menos feeling de lo que es el coche, por desgracia. Claro, yo creo que van a intentar hacer que no nos gusten. A las nuevas generaciones no les gusten tanto los coches. O directamente no les gustarán porque no le pondrán tanta importancia. Yo recuerdo que los coches, ¿no? Era como un mimo, Sí. el tema hecho a mano Claro. y tal. O mira este coche, un Ford, el motor y tal. Y boom. Ahora es como, qué guay esto. Tiene un iPad dentro y le doy un botón y me lleva. Da igual cómo, Claro. da igual cómo. Pero eso es una pena para nosotros que conocimos los coches mecánicos. A medida que las generaciones pasen, les va a dar igual. Ya el coche no va a ser lo que es para nosotros y no lo van a echar de menos. Alguna otra cosa saldrá. Claro. Siempre están haciendo cosas nuevas, ¿no? Bien, pues yo creo que con esto podemos acabar la entrevista. Y nosotros siempre acabamos brindando con la izquierda que nos han dicho para que esto se repita. Y bueno, pues no me queda más nada que agradecerte que hayas estado aquí una vez más, que hayas buscado este ratito en el poco tiempo que vienes aquí a Tenerife. Y me gustaría que si vuelves el próximo año otra vez, volvernos a ver porque seguramente estarás en algún otro proyecto bastante más avanzado. Algo hay. Que puede ser súper interesante para hacer otro podcast. Y te deseo suerte y que sigas adelante y que tengas un buen viaje de regreso cuando vuelvas. Muchas gracias por tenerme aquí y si me invitáis, yo vuelvo. Perfecto, pues te tomamos la palabra, ¿eh? Igor, gracias. Ahí va.